La pregunta es muy clara. ¿Te debes fiar de la opinión de tu médico? Si tú no confías en mí, vete a otro profesional o pídele una opinión a otro profesional. Detrás de un tío de 130 kilos con mucha masa muscular, ¿cuál es tu labor? ¿Esta persona te contrata para qué? Para supervisar su salud. Evidentemente, esa persona tiene ciertos hábitos que serán nocivos o no para su salud. Unos consumen esteroides anabolizantes, otros beben, otros hacen una dieta que no es la adecuada o tienen factores de riesgo cardiovascular como una diabetes o como una hipertensión, y otros consumen esteroides o toman drogas recreativas. Yo lo que me limito simplemente es a supervisar su salud. En el culturismo es verdad que se hace uso de sustancias y es muy visible, pero es que también se hace uso de sustancias en el ciclismo. De hecho, por ejemplo, Pogba es un jugador muy conocido, ha dado positivo por uso de testosterona, un jugador de la Juventus, del Manchester United. Al final, en muchos deportes se utiliza hormona de crecimiento, en Estados Unidos en muchas disciplinas también. Es decir, lo que pasa es que en el culturismo es más visible, pero el uso y el abuso se hace en todas las disciplinas. ¿Tú aconsejas el uso? No, evidentemente no. Como médico sería ilegal aconsejar el uso para su salud. Yo simplemente sigo sus valores de salud y pongo tratamiento cuando hay diferentes alteraciones. Mira, hace nada tuve un paciente que otro médico le había dicho: nada, esas alteraciones que tienes en la analítica son normales porque estás en preparación. Y yo le dije: no te preocupes, no, o sea, para allá, o sea, no puedes competir porque es que el riesgo que tienes ahora mismo es altísimo. ¿Cuánto dinero gana un médico? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fit Generation. Hoy tenemos a una persona que está detrás de todos esos grandes culturistas que admiramos, la que da soporte y digamos que pone la pieza clave, que es la salud, detrás de todos esos grandes físicos. Para mí es un honor enorme tener aquí al doctor Andreu. Muchas gracias. Bienvenido y gracias por tu tiempo. La verdad es que agradecido de que hayáis contado conmigo para este podcast. Yo lo seguía desde hace tiempo. Y bueno, a ti también te seguía, a Víctor no lo conocía, pero bueno, nos hemos conocido hoy. Sí, ha sido un placer, tío. Un tío encantador. Y la verdad es que es un honor para mí que hayáis contado conmigo y poder dar un poco de visibilidad a esta labor que estoy emprendiendo en el mundo del culturismo. Sí que es verdad que se me conoce más por esa faceta, pero que también abordo otro tipo de pacientes, porque al final yo soy médico de atención primaria de 8 a 3 en la sanidad pública, que luego hablaremos un poco. Hablaremos un poco. Hemos estado discutiendo antes sobre si la sanidad pública española merecía la pena o no, o el tema del seguro privado. Eso es un tema que creo que luego va a gustar un poco a la audiencia. Pero bueno, se me conoce más por el tema del culturismo, pero sí que es verdad que también en el ámbito privado también atiendo otras patologías, como sería pues, gente de la edad de nuestros padres, ¿no? Con hipotiroidismo, con diabetes, con hipertensión, que a lo mejor no están bien controlados, o bien aquellos que quieren un mayor rendimiento deportivo, ya sea de otras disciplinas. Llevamos también futbolistas, jugadores de baloncesto, tenistas, gimnasia, o sea, al final... Polivalente a muerte. Sí, porque al final el médico de cabecera es un poco como un internista, ¿no? Como un médico de medicina interna. A mí me rebotan todos los pacientes de todas las especialidades y yo tengo que tener un poco de conocimiento global de todas las patologías, porque yo soy el que prescribe, ¿no? Continuamente la continuación de esos tratamientos crónicos y el que va haciendo analíticas de control y de seguimiento. Sí, es como la llave inglesa de la caja de herramientas, como que al final tiene muchos usos y yo creo que es una figura clave y de hecho te doy gracias también a que utilices este altavoz porque creo que es una labor muy necesaria. Y como hemos vinculado esto con el deporte, que al final es un podcast donde va a haber mucha gente vinculada con el entrenamiento, con el fitness, con el culturismo, nos podemos preguntar, vale, pero ¿qué hace un médico detrás de un culturista? Es decir, tú, por ejemplo, tú puedes recetar esteroides. Sí, eso es una pregunta que me hacen mucho. De hecho, incluso en el Instagram profesional me envían muchas veces: oye, doctor, ¿qué tal te parece este ciclo? Que al final, yo como médico, el tema de hacer el seguimiento del ciclo, yo no superviso ningún ciclo, yo no prescribo esteroides anabolizantes como tal. Lo único que yo puedo prescribir es testosterona, o primobolan, o bueno, también está el tema del provirón, la testosterona y el primobolan en casos de hipogonadismo, cuando también hay ciertas indicaciones como un balance nitrogenado negativo, ciertas caquexias y tal. Lo que pasa es que eso está más en desuso. Generalmente las indicaciones son prácticamente el hipogonadismo, pero para dosis de TRT, no para dosis... Quizás unidad de quemados, gente que tiene... Sí, pero eso prácticamente eso en el hospital no se hace. O sea, ¿eso? El mito, porque siempre me lo dicen: no, pero el Wistrol se utilizaba para los quemados o para las anoréxicas. Ya, bueno, pero eso ya no se hace. La realidad es que en los hospitales... Pero es decir, no es una práctica clínica que... Habitual, no. No es habitual, pero ¿se puede hacer? Hombre, se podría hacer, sí. De hecho, por ejemplo, el primobolan, una de las indicaciones que tenía era para el tema del cáncer de mama. Pero claro, se veía que androgenicamente
estrogenizaban mucho las mujeres, entonces se recurre a otro tipo de tratamiento, a bloqueo selectivo de receptor estrogénico, o sea, los típicos antiestrógenos tipo el tamoxifeno, raloxifeno. Entonces no se suele utilizar el andrógeno como tal. Sí que es verdad que han tenido esas indicaciones, pero al final se ha desechado porque hay otros tratamientos. Lo que pasa es que, claro, es como que intentas defender la prescripción de los esteroides. No, pero que se utilizaba para... Ya, bueno, pero ya, la realidad es que no se... Para la gente que no se aterrice usa. en este podcast y detrás de un tío de 130 kilos con mucha masa muscular, es decir, ¿cuál es tu labor? ¿Esta persona te contrata? ¿Para qué? Para lo mismo que si me contratara mi padre o tu padre o un amigo que no hace culturismo, para supervisar su salud. Evidentemente, esa persona tiene ciertos hábitos que serán nocivos o no para su salud. Unos consumen esteroides anabolizantes, otros beben, otros hacen una dieta que no es la adecuada o tienen factores de riesgo cardiovascular como una diabetes o como una hipertensión, y otros consumen esteroides o toman drogas recreativas. Yo lo que me limito simplemente es a supervisar su salud. En el tema de prescripción, yo prescribo solo cuando hay hipogonadismos, es decir, para hacer una terapia de reposición de testosterona, pero no a las dosis que se usan para hacer un ciclo, sino para mantener dentro de los rangos fisiológicos. O bien en mujeres, cuando hay síntomas de la menopausia, los sofocos o cuando hay un detrimento de su calidad de vida, se puede hacer también una terapia de reposición con estrógenos, con progesterona. Sí, luego hablaremos de la terapia de reemplazo de estrógenos, que me parece un tema muy, muy interesante. De hecho, está vinculado con el anti-aging, con tener mejor calidad de vida de cara a la edad adulta. Pero, por ejemplo, mira, yo en el pasado he consumido esteroides y he ido a diferentes endocrinos y tal, y me he encontrado, uno, con juicios de valor, de ¿por qué haces esto? Por tal. Y luego también me he encontrado mucho con ese sentimiento como de, oye, no hagas esto. Como no me sale la palabra ahora mismo, pero es decir, a ti cuando te contrata un culturista, tu primer punto es, no me sale la palabra, como el rechazo al uso, el intentar convencer de, oye, no uses, o dices, vale, usas y yo intento preservar tu salud. Y a partir de aquí abordamos. Es decir, ¿tú aconsejas el uso? No, evidentemente no. Como médico sería ilegal aconsejar el uso porque al final tampoco puedo aconsejar el uso de paracetamol a dosis de 6 gramos diario porque es una dosis suprafisiológica o mayor de la recomendada en la dosificación habitual, que genera efectos nocivos sobre la salud. O sea, yo como médico tengo que recomendar el abandono. Pero es verdad que está, igual que recomiendo el abandono del tabaco o el abandono del consumo de alcohol diario. Pero es gente que va a seguir haciendo este consumo. Entonces yo lo que me limito es a hacer el seguimiento de su salud. Es decir, evidentemente mi recomendación inicial como médico siempre es el abandono, como le haría cualquier médico, pero como le hago a la persona que fuma. Pero no por eso dejo de hacerle analíticas a una persona que fuma o a una persona que hace mal su dieta. O le dejo de prescribir antidiabéticos porque no controle bien su dieta. Es decir, yo los trato igual a todo el mundo y cada uno hace pues, uso de ciertas cosas que serán mejores o peores para su salud. Yo simplemente sigo sus valores de salud y pongo tratamiento cuando hay diferentes alteraciones. Pero intentas de alguna forma también, que es un poco lo que creo que decía Marcos, el convencerles de que lo dejen de hacer. Porque bueno, yo también soy sanitario, en este caso soy fisioterapeuta, entonces una de nuestras labores es la promoción y la prevención de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando te llega una persona, yo qué sé, en mi caso una persona con sobrepeso, pues si considero que está relacionado, va a estar relacionado con su salud, pues puedo darle recomendaciones. Pero cuándo y cómo evitas cruzar esa línea, porque en el caso de Marcos se lo percibió como algo desagradable que le generó justo rechazo. Y yo, mientras lo comentaba, digo, o sea, pues tampoco sé cómo lo abordaría en ese caso, porque es como, si simplemente te ayudo a que, en este caso no, sería como minimizar el efecto que va a tener ese hábito que ya tiene sobre su salud, pues ya va a tener un efecto negativo que por lo menos no sea desmedido, pero ¿cómo gestionas el hecho de no perpetuar esa conducta? No sé si me entiendes, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso ya sería más un poco labor a nivel psicológico, psiquiátrico, es decir, porque ya si entramos en temas de dismorfia corporal, es decir, al final el uso del anabólico es para conseguir un cuerpo mayor al que tú tienes, que de forma natural no podrías obtener, si no la gente no tomaría esteroides. Es decir, si la creatina o los aminoácidos esenciales te dieran un tamaño acorde a tus objetivos competitivos, la gente no lo haría, pero ya no solo en el culturismo, porque en el culturismo es verdad que se hace uso de sustancias y es muy visible, pero es que también se hace uso de sustancias en el ciclismo. Se hace abuso. También se hace, sí, pero en el ciclismo también se hace abuso de la EPO o incluso de testosterona. De hecho, por ejemplo, Pogba es un jugador muy, muy conocido, ha dado positivo por uso de testosterona, un jugador de la Juventus, del Manchester United. Al final, en muchos deportes se utiliza hormona de crecimiento, en Estados Unidos en muchas disciplinas también, es decir,
al final lo que pasa es que en el culturismo es más visible, pero el uso y el abuso se hace en todas las disciplinas. Que te matizo la palabra uso, porque te quería preguntar si hay algo así como un uso beneficioso. Por ejemplo, cuando hablamos de terapias de reemplazo de testosterona, es decir, personas que tienen hipogonadismo y demás, obviamente un uso, no sé si estás de acuerdo conmigo, es beneficioso para la salud. Es decir, no solo es perjudicial, sino que es beneficioso de cara al estado anímico, comportamiento psicosexual y demás. Pero en el deporte de alto nivel, si por ejemplo una persona por mucho estrés competitivo, por entrenamientos muy exhaustivos, acaba en un percentil bajo de testosterona, algo así como un uso exógeno, bien sea mediante geles o mediante microinyecciones, el llevar ese percentil, esa testosterona a un percentil alto, digamos, sería saludable y beneficioso, o de alguna forma eso también sería perjudicial. Siempre y cuando no tenga contraindicaciones, como por ejemplo sería un cáncer de próstata, alteraciones hepáticas, un estado protrombótico, una hipercoagulabilidad, o haya tenido un infarto agudo de miocardio, o un ictus, un accidente cardiovascular mayor en los últimos meses o los últimos años, siempre y cuando estén en los rangos fisiológicos, dentro de los valores de normalidad, evidentemente cuanto más alto estés, pues más vas a rendir, mejor va a ser tu composición corporal, más masa muscular vas a tener, más te vas a recuperar, a nivel cognitivo vas a estar más funcional. Es decir, pero claro, el problema es que no se busca el rango fisiológico, se busca el rango suprafisiológico. Cierto. Entonces, claro, realmente no se plantea, cuando se hace el uso de estas sustancias, enseguida te vas a un rango suprafisiológico, porque a poco que tú metas, si tú estás en unos valores de normalidad, enseguida te vas a salir. Bueno, cada vez entre personas que a priori no lo necesitan, sí que se plantea más cada vez el TRT, es decir, dosis de 250 cada 10 días, por ejemplo, o cada 12 días, se plantean como, bueno, es que así al menos me aseguro estar en mi rango más alto natural, entre comillas. Entonces, yo sí que creo que cada vez es algo que se habla más y no sé hasta qué punto incluso viola la normativa, porque yo considero que sí viola la normativa porque estás utilizando algo que de forma natural no tendrías. Evidentemente, por eso la WADA lo limita. De hecho, tú haces eso se puede ver como una inhibición, ¿no? Pero es que Eso, aparte, una eso analítica genera una claro, en la analítica enseguida, aunque tú generas una inhibición del eje porque tú estás produciendo dosis muy altas y la LH y la FSH se van a cero, a 0, algo. Entonces tú ya te estás comprometiendo tu fertilidad, con lo cual ya estás teniendo efectos adversos. Ya hay aumento del hematocrito probablemente, ya hay aromatización y aumento del estradiol. Es decir, aunque queramos maquillarlo, al final se está haciendo una sobredosificación en gente que realmente no lo necesita, porque un TRT es cuando hay hipogonadismo. Es decir, si tus valores no están por debajo de la normalidad, no se puede defender el TRT porque no estás haciendo TRT, estás haciendo un uso exógeno de una sustancia que realmente no necesitas. Claro, estaría justificado, por ejemplo, si mi padre, por ejemplo, sería recomendable que consumiera anabolizantes hasta dosis fisiológicas, si digamos, no tiene una de esas contraindicaciones que han mencionado. Habría que diferenciar, que claro, cuando hablamos de anabolizantes, es que realmente tenemos que hablar de la testosterona, porque los esteroides anabolizantes, es decir, tú no puedes hacer un TRT con masterón, no puedes hacer un TRT con trenbolona, como me han llegado, o no puedes hacer un TRT con DECA. El TRT se hace con testosterona. Eso es lo primero que, para que la gente entienda las sustancias que se pueden utilizar. Y segundo, a mí me viene mucho a la consulta así. Lo primero que tienen que hacer es una analítica. Es decir, ver si los niveles están por debajo de la normalidad. Entonces, sí que hay una indicación para tratar, porque hay un hipogonadismo bioquímico que evidentemente va a ir acompañado de una sintomatología de hipogonadismo, como puede ser una disfunción de la esfera sexual, un detrimento del estado anímico, un empeoramiento de la composición corporal con pérdida de masa muscular, aumento de grasa, empeoramiento de patologías como puede ser más riesgo de hipertensión, de infarto agudo de miocardio, de Alzheimer, de diabetes, porque unos niveles bajos de testosterona son también perjudiciales para la salud del hombre. Que eso, por ejemplo, sí que no se habla. Es decir, el hipogonadismo se tiende a abandonar un poco. ¿Por qué? Porque como se hace mucho uso recreativo de la testosterona, es como que es un fármaco, una sustancia que está muy demonizada. Es decir, tú comentas que estás usando testosterona y ya te vas a morir, se te va a caer el pelo. Y a lo mejor estás haciendo un TRT, que sí que es real. Y en esos casos sí que ofrece beneficios. De eso, por ejemplo, luego podemos hablar también, que es algo muy interesante, cómo mejora la calidad de vida o de los pacientes con hipogonadismo en comparación con aquellos que se les trata, pero se les trata bien y se les mantiene dentro de unos rangos de normalidad. Totalmente. De hecho, esto me parece un mensaje muy interesante porque para la gente que nos está escuchando, muchas veces yo creo que hay una sobrenormalización, que esto ya lo tenemos hablado aquí mi compañero y yo, del uso de esteroides, como que cada vez se habla más y se normaliza como un uso casi saludable. Y como menciona aquí Andreu, debe haber primero una patología y los esteroides, en este caso la testosterona, está para eso, para tratar un problema que hay
de base como puede ser el hipogonadismo. Y me parece muy interesante el melón que ha abierto Víctor de, por ejemplo, vale, mi padre tiene 65 años y ahora viene en la corriente esta anti-aging, que viene un poco creo que copiada de Estados Unidos, se habla mucho de hormona de crecimiento, de testosterona. Para empezar, explícanos qué es el anti-aging, porque parece que es como volver a ser joven o se puede entender como, y yo lo entiendo más como perpetuar un estado de salud funcional. Entonces, por ejemplo, como comentaba mi compañero Víctor, si su padre quiere utilizar testosterona, cómo abordarlo, porque es algo muy desconocido, y hasta qué punto esto podría ser beneficioso, en este caso, para su padre. Mira, en primer lugar, ¿quieres que hablemos de la testosterona o del anti-aging? De lo que tú podemos abordarlo desde la perspectiva del anti-aging. Sí, mira, por ejemplo, primero hay que entender el concepto de envejecimiento, porque el problema es que se está intentando sacar un beneficio económico de esto, entonces se está intentando vender el envejecimiento, que es un proceso natural de cualquier ser vivo, como una enfermedad. Realmente no es una enfermedad. Lo que sí que es una enfermedad, o sea, el envejecimiento es el acúmulo de daño molecular y celular que al final, con el paso del tiempo, lo que genera es un detrimento de las capacidades físicas y psíquicas o cognitivas. Es decir, evidentemente, si este envejecimiento es demasiado acelerado, la persona va a tener un empeoramiento de su calidad de vida. Es decir, y hay más riesgo de enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, tipo Parkinson o muertes prematuras por cánceres. Es decir, el envejecimiento es un fenómeno natural, pero que si hay un mal envejecimiento, es decir, hay un exceso de estrés oxidativo, hay unos malos hábitos, o sea, el ambiente, la forma en la que influye el ambiente o las conductas de ese determinado paciente pueden influir en que el envejecimiento no sea el adecuado. Pero eso no hace que el envejecimiento sea algo antinatura. De hecho, el envejecimiento es algo innato de la vida, es algo que va, o sea, es que todo el ser vivo, cualquier célula envejece, desde una célula procariota hasta una célula eucariota. Entonces es algo normal. El problema es que se le quiere dar un rendimiento económico y está muy bien, porque lo que sí que comparto, que has comentado tú, es tener un buen envejecimiento. Es decir, sí que hay ciertas sustancias que nos pueden ayudar a envejecer mejor, pero creo que para abordar esto lo primero que hay que abordar son los hábitos de vida. Es decir, no hay que irse directamente a uso metformina, uso hormona de crecimiento, uso melatonina a altas dosis o uso tal péptido, no. Primero, ¿cuáles son la base, lo fundamental? Igual que en el culturismo, es decir, ¿verdad que tú no harías o no te plantearías utilizar esteroides si no tienes una base de alimentación y de entrenamiento adecuada? Correcto. Pues creo que en el anti-aging debería ser lo mismo. Es decir, la base tiene que ser la alimentación. La base tiene que ser el ejercicio físico moderado y de una adecuada intensidad. Es decir, tener una correcta composición corporal, disminuir tus factores de riesgo cardiovascular, evitar el consumo de tóxicos como el alcohol y el tabaco. Y una vez ya tengas esto controlado, ya plantearte añadir otras cosas, suplementos que puedan mejorar tu calidad de vida, como podría ser la metformina, que se ha puesto muy de moda con el tema del anti-aging, la hormona de crecimiento, la melatonina. Es decir, creo que cuando ya tienes la base, lo que pasa es que tampoco esas sustancias son para todo el mundo, igual que tampoco la terapia de reemplazo de testosterona es para todo el mundo. Para aterrizar este tipo de cosas, ¿cuál es el stack? Por ejemplo, si Víctor le dice a su padre, mira, hemos estado hablando con un médico y, joder, nos ha dado información para que, joder, papá, ahora que eres mayor, no fumas, no bebes, vale, y el padre decide, vale, vamos a ver qué puedo hacer, y va a una clínica anti-aging, que yo creo que en los próximos años vamos a empezar a ver cada vez más en España. De hecho, ya hay alguna. Vale, y el padre entra en la clínica y tras una anamnesis le dan un stack de metformina, como tú mencionabas, alguna biguanida, hormona de crecimiento, algún petio. ¿Qué se puede esperar de cada cosa? ¿Y qué parte de ese stack tiene más o menos sentido? A ver, el problema, antes de responder a eso, el problema que yo veo es que lo veo mucho, porque hay muchas también clínicas de doctor no sé qué testosterona o no sé qué, porque hay muchas clínicas que lo único que te hacen, y me vienen muchos pacientes rebotados, que es simplemente les prescriben testosterona, ¿no? Les hacen una prescripción de testosterona y no se fijan prácticamente ni en los niveles que tienen, ni Para empezar, ¿esto es legal? Hay un limbo ahí que, como mucha prescripción es privada, pues yo creo que claro, eso te iba a preguntar antes, que como hemos saltado a otro tema, tú ahora mismo, o sea, si quisieras hacer la trampa, ¿podrías hacer la trampa sin que te pillaran? La puedes hacer, pero te van a pillar en algún momento. ¿Te va a pillar? O sea, quiero decir, ¿está regulado de una forma en la que te puedan pillar? Sí, de alguna forma Sanidad controla el uso de ciertas sustancias. Sí que es verdad que la testosterona... Pero claro, si tú la recetas en el ámbito privado, claro, que te pida los niveles, tengas que justificarlos. Sí, pero a la farmacia le pueden pedir, oye, ¿por qué se ha prescrito esto? Y me pueden llamar a mí, oye, ¿por qué le has prescrito a este paciente? Y entonces, si no tienes la yo tengo analítica... que tener una analítica detrás que justifique que bioquímicamente tú tienes un hipogonadismo para poder yo prescribirte. Vale, si pero no, una persona de... no sé qué edad tiene tu padre. Pues ahora mismo 60 ya casi. Una persona de 60 años tiene unas hormonas que no sé hasta qué punto eso se puede justificar porque son unos niveles normales para una persona de 60 años
Depende de los rangos, de los valores de normalidad que establece el laboratorio. A ver, sí que es verdad que tendría que ajustarse a la edad, pero la realidad es que los valores son los que determinan. Es decir, por ejemplo, de 300 a 1000 en hombres o de 15 a 70 en mujeres. ¿Es habitual que caiga? ¿Es habitual que una persona de 50 años ya caiga incluso en personas del umbral? jóvenes, en los últimos 20, 30 años, en los niveles de testosterona, ya en personas jóvenes, sea por la calidad de la alimentación, sea por los tóxicos ambientales, sea por lo que sea, por los hábitos de vida, por el estrés, por lo que sea, antes. han caído en comparación con los mismos varones o sujetos varones de hace 20, 30 años, la misma edad, ya en personas jóvenes ya. De hecho, yo ya veo chicos con hipogonadismo sin haber hecho uso previo, porque claro, te dicen, no, seguro que se ha ciclado. No, 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 sin haber tomado sustancias, ya veo... Entonces, podemos presuponer que una persona a partir de esos de 50 años ya va a estar debajo de umbral y ya sería susceptible de hacerlo. Es Entonces, probable, pero... ¿qué tips darías o pasos a seguir para que una persona, pues eso, para mi padre? Vamos a poner mi padre... A ver, es que para poder... Papá, te está cayendo hoy la de para poder aquí. prescribirle necesitaría que la analítica tuviera un hipogonadismo. O sea, Vale. si no hay un hipogonadismo Hacemos la bioquímico... analítica, primer paso, Sí. analítica. Mi papá sale con la testosterona a tope, entonces no habría que hacer nada. No, Pero evidentemente en no un puedo, universo o sea, paralelo, papá, sabemos que tú estás a tope, sale con la testosterona baja. Vale. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Primero a habría seguir? que ver si hay algún tipo de contraindicación para que yo haga esa prescripción. Contraindicación médica, es decir, que tu padre tenga alguna patología que lo contraindique. Es decir, si tu padre, por ejemplo, tiene un estado de hipercoagulabilidad por una mutación de un factor 5 de Leiden, por ejemplo, o de la proteína CIS, o bien ha tenido un infarto en los últimos meses, o una trombosis venosa profunda. ¿Hipertensión pues quizás? O... No, hipertensión no, pero podría ser una de las contraindicaciones, o tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata, pues no podría prescribirle. Entonces hay que ver eso. Por ejemplo, también hay estudios, tengo publicados, os estaba comentando antes a Marcos un estudio en el que porque está muy ya demostrado, que la terapia de reemplazo de testosterona en hombres con hipogonadismo disminuye el riesgo de enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer o tipo Parkinson. Pero hay que fijarse en un valor, que es la homocisteína, para determinar si esta terapia de reemplazo ofrece beneficios, o sea, el riesgo-beneficio es mayor o menor. Es decir, si la homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular independiente. ¿Por qué? Porque produce dos cosas muy importantes. Uno, estrecha la arteria, produce vasoconstricción de la arteria, produce oxidación de la arteria, y luego oxida el colesterol LDL, el colesterol malo, hace que se deposite y que favorece la formación de placas de ateromas, con lo cual una arteria cerrada es una arteria que al final puede producir un ictus o un infarto. Entonces, si los valores de homocisteína están por encima de 12, se veía que la terapia de reemplazo de testosterona al final, a la larga, los riesgos superaban a los beneficios. Sin embargo, si los valores estaban por debajo de 12, los beneficios superaban a los riesgos. Entonces, no es terapia de reemplazo de testosterona para todo el mundo. Es decir, hay que individualizar. Pero como cualquier tratamiento, Genial. es decir, ¿el ibuprofeno es malo? Depende. Es decir, tú tienes una estenosis de la arteria renal bilateral, pues te doy un ibuprofeno y a lo mejor tienes una insuficiencia renal aguda. Tú no lo tienes y no hay ningún tipo de problema. Tú tienes una úlcera gástrica prácticamente ya desarrollada, yo te doy un ibuprofeno y yo he visto en urgencias sangrados por consumo de 2-3 ibuprofenos. ¿Y cuál sería el siguiente paso? O sea, ya tenemos identificados Es que decir, tiene la el primer homocisteína paso bien, hemos dicho la analítica. luego individualizar Tiene los para valores ver... de riesgo, no tiene contraindicación de la prescripción, se hace la prescripción. Y, o sea, la prescripción sería tú ahí sí que... Tú mismo, o sea, yo te puedo mandar a mi padre y Sí. tú mismo de forma privada le haría mandarías la receta, o yo privado, se va a la farmacia... o yo en el público. Bueno, tú en el público. Depende, o sea, Ajá. en cualquiera de los dos sitios. Se iría mi padre a la farmacia A ver, sí que y es le verdad que a darían mí el me vial de gusta- testosterona. A mí me gusta más trabajar con geles que con inyectables. No el testogel de toda la vida, No es- sino vale. porque el testogel al final tiene una absorción un poco más errática al ser hidroalcohólico. A mí me gusta trabajar, nosotros trabajamos con una farmacia que nos hace fórmula magistral, que es testosterona en suspensión, que tiene una absorción muy buena. Y ¿Pero aparte, parche o como? no, gel. Tiene gel, una también gel, dosificación. vale. Y aparte mantiene unos valores muy estables. Entonces, cuanto más estable se mantenga, menos aumento del hematocrito que con el inyectable, por ejemplo, aunque sean ésteres largos, produce menos aumento del hematocrito, menos aromatización, prácticamente no tiene paso hepático ni renal, te evitas la inyección y aparte algo muy bueno, que ya he comentado, que es los niveles estables. ¿Por qué? Porque si tú me vienes tu padre me viene con un hipogonadismo, ¿no? Y yo le pongo la testosterona inyectable, ¿no? Una dosis entre 100, 250 cada 12, 14 días o una cosa así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aunque sean ésteres largos, porque sería un cipionato o un enantato, ¿no? Porque a mí los propionatos no me gustan porque son
son 25 miligramos cada 48 horas, se tiene que pinchar prácticamente día sí día no, es muy engorroso. Y aparte, lo que te he dicho, al ser ésteres rápidos, producen más aumento del hematocrito, más efectos adversos. Aunque sea un éster largo, en cierto momento va a haber picos. Entonces va a haber un pico inicial y luego va a haber una caída. ¿Qué pasa? Que cuando esté cerca de la siguiente administración, bueno, y que cada uno, las esterasas trabajan de una forma, que las esterasas son las que liberan el éster de la testosterona, para que entre, bueno, primero las lipasas quitan el aceite, y luego las esterasas quitan el éster y ya sale la testosterona en sangre. Entonces, cada persona, que eso es lo que determina la vida media de cada éster, cada persona tiene genéticamente una funcionalidad, no todos somos iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento, cerca de la siguiente inyección, tu padre a lo mejor en el día 9 ya se ha quedado corto de testosterona. Entonces ya tienes síntomas de hipogonadismo y se tira unos días hasta que vuelva a hacer la siguiente administración con clínica de hipogonadismo. Con los geles eso no ocurriría. O al revés, tu padre tendría que espaciarlo más porque si no se pasa de dosis y luego aromatiza, aumenta el hematocrito. Por eso, con el gel yo me aseguro una dosificación lineal diaria y todos los días está cubierto. Bueno. Entonces, en cuanto a sintomatología, es mejor. De hecho, yo muchos pacientes me vienen con dosis de TRT adecuadas y, sin embargo, tienen un hematocrito alto, que eso, por ejemplo, sería ya una limitación para la prescripción. Al final, la testosterona aumenta la producción de EPO, inhibe la epsidina a nivel intestinal y aumenta la absorción de hierro. La aromatización, el estradiol, también inhibe la epsidina, estimulan también la EPO a nivel renal. Entonces, muchos pacientes que vienen con una TRT inyectable, yo les cambio al gel y el hematocrito les mejora porque se mantiene mucho más lineal. Entonces, a mí me gusta mucho más trabajar con el gel. ¿Cuál es el problema del gel? Que a nivel de la seguridad social no se puede prescribir. Es decir, si tu padre quiere que se lo prescriba la seguridad social, desafortunadamente tendrá que ser... bueno, desafortunadamente hay pacientes que están muy bien controlados con el inyectable. También el inyectable tiene beneficios. ¿Cuáles? Que hace efecto antes. ¿Y cómo conseguirías el gel? A ver, necesitas un médico que te lo prescriba en fórmula magistral. O sea, ¿tú podrías prescribirlo, por ejemplo? Sí, claro, yo en el ámbito privado sí que lo prescribo. De forma privada, vale. Claro. Y una vez ya tenemos eso, vale, ya está consumiendo. Habría que hacerle un seguimiento. Sería un seguimiento, claro. ahí, bueno, ya sea por la seguridad social o en el ámbito Habría privado. Que hacer un seguimiento analítico. Entonces, en caso de que se hiciera por lo privado ya que tenemos el pack completo, ya está cubierto todo, ¿cuál sería el coste más o menos que tendría que asumir mi papá? Depende, es que eso ya... Tú piensas que yo soy un trabajador de la clínica, yo no sé lo que cobran, yo sé lo que al final me pagan a mí por paciente, pero no sé lo que cobran porque depende de si tu padre contrata o no nutrición, del seguimiento, de la duración del ¿no es un tratamiento. servicio que tú estés dando ahora mismo, por ejemplo, de forma independiente? No, yo trabajo a través de la clínica Keval. O sea, ahora mismo tengo exclusividad en la clínica. Sí, vale. Yo no hago... Yo si alguien quiere venir a mí, tiene que ser a través de la clínica. De hecho, me lo preguntan mucho, oye, ¿qué vale? Yo les digo, mira, les remito a mi secretaria y es mi secretaria, bueno, nuestra secretaria de la clínica la que les informa, el equipo de marketing o bueno, no sé cómo definirlo, pero son los que se encargan de esta labor. Lo último que te pregunto ya de mi padre, y dejamos al pobre tranquilo, es... Una consulta gratuita para tu padre. Tal cual, no estaría mal, ¿eh? Ya te paso por ahí, ya me pasas el Luego paso la factura. El cheque. Hay algo que una vez está con seguimiento, está haciendo todo bien, todo como has comentado, ¿hay algo que le tendría que preocupar? ¿Algo que le tendría que dar miedo? Pues algún efecto secundario no deseable, en dosis fisiológicas. No queremos que mi padre se ponga ahí... Sí, lo que tendría que hacer es que le hiciera un seguimiento a un médico. Es decir, tampoco me parece bien la práctica de yo te pongo un TRT, te lo prescribo y ya te lo prescribo para siempre sin seguirte. No. Yo si te prescribo un TRT, yo te quiero ver cada X meses en mi consulta. Sé que te va a costar dinero, sé que va a ser caro, pero es que soy yo el que se responsabiliza de la salud de ese paciente. Entonces, yo te tengo que hacer un seguimiento. Yo no te puedo prescribir un TRT y dejarte... Porque a lo mejor ahora mismo tú no estás aromatizando, no te está aumentando el hematocrito, pero quizás en unos meses sí y hay que ajustar esa dosis. Mira, se me ocurre una pregunta. Bueno, para empezar se me ocurre la idea de poner a tu papá en una miniatura con el antes y el después. Hacerle un antes y un después. Lo petaría, Eso sería bestial. Un saludo caso clínico. Que además es una persona excelente. Me preocupa el hecho, es decir, tú eso, por ejemplo, la receta se tendría que renovar, me lo estoy inventando porque quiero saber tu respuesta cada X meses, ¿no? Sí, cada 6 meses. Sí, entonces, o cada 3 meses. Para renovar esa receta tú necesitas información, ¿no? Claro. Mediante una analítica. Exacto. Vale, porque es algo que muchas veces, cuando por ejemplo en el culturismo se lleva gente con farmacología, se pautan esteroides, la persona decide no hacer ningún tipo de analítica ni de chequeo y se siguen pautando como al infinitum y no se hace ningún tipo de control. A mí me parece muy interesante este mensaje que das de el control es clave para hacer las cosas minimizando riesgos. Sí, no, evidentemente. De hecho, mira, yo algo en lo que incidí mucho al empezar en el mundo del culturismo, primero era el no usar por usar, porque yo veía, por ejemplo, mucho inhibidor de la aromatasa
y mucho antiprolactina, mucha cabergolina, porque sí, sin pensar en si realmente lo necesitaba esa persona, porque claro, no se hacía analítica, es decir, haz una analítica intraciclo y luego ves si necesitas un inhibidor de aromatasa o no, porque tienen efectos adversos que pueden ser muy nocivos y sobre todo es gente muy joven que va a estar haciendo uso de estas sustancias durante mucho tiempo y eso no es de gratis para nadie. Fíjate que eso me pasó a mí en el pasado, que cuando colegas, lo típico, que te ponen un ciclo, me ponían 600 de deca y una cabergolina el domingo. Y yo, ¿pero para qué es la cabergolina? ¿No? Para inhibir. Y yo digo, pero si aún no sé si me va, ¿sabes? La voy a necesitar. Para los que no sepan del tema, ¿vale? Porque vosotros sois muy cracks de todo esto. Yo, por ejemplo, a nivel endocrino yo piloto -10. ¿Qué se busca con el inhibidor de aromatasa? ¿Qué sería esa aromatización? De forma sencilla para la gente que no sepa del tema. La mujer produce de forma natural, o su hormona predominante es el estrógeno. En el hombre es la testosterona. Pero en el hombre hay una conversión de testosterona a estradiol. Es decir, también hay unos valores de normalidad en el hombre del estradiol. Que el estradiol se ha demonizado mucho en el culturismo, pero luego se ha visto que tiene muchos efectos positivos para el anabolismo, para el estado anímico, para la libido. De hecho, estado de tendones, articulaciones. Claro, el deterioro neurológico, la conservación del colesterol HDL, que muchos se plantean, ¿cómo puedo? Pues mira, teniendo unos buenos niveles de estradiol, vas a conservar el HDL. De hecho, incluso suena raro, pero me han llegado a la consulta pacientes haciendo uso de esteroides con mucho derivado del DHT que no aromatizaba, o con sobreuso de inhibidores de aromatasa y con problemas de libido. Claro, ese problema de libido es por esos niveles tan bajos de estradiol. Y lo que me comentabas del tema del estradiol, al final es la testosterona aromatiza, es decir, pasa por una enzima que se llama aromatasa, creo que es el 0,2% de la producción de testosterona endógena diaria, que son entre 7 y 11 miligramos al día, es lo que produce un varón adulto. Entonces, ese 0,2% aromatiza, es decir, pasa a estradiol, se convierte en estradiol. ¿Y dónde lo hace? En la grasa periférica. O sea, aromatización sería el proceso de conversión de la testosterona al estradiol. Tanto en hombres como en mujeres. ¿Vale? Y se produce en la grasa periférica. Por eso... Y se pensaba que no era deseable y por eso se utilizan... Se utilizan muchos inhibidores de aromatasa porque te da un look más rocoso, el estradiol te retiene mucho líquido, el estradiol es el demonio, el estradiol... Look más rocoso, que son cosas... Rocoso es que se te ve como más definido, más duro, más... No deja de ser simplemente que tengas menos líquidos, ¿no? Sí. Que tengas la piel más pegada, pero fruto de eso, ¿no? Que a veces estos términos son como un poquito así abstractos. Pero realmente, evitando, por ejemplo, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, controlas más esa retención hídrica que inhibiendo directamente los estrógenos con menos efectos adversos, porque la inhibición el detrimento de los estrógenos tiene efectos muy negativos a nivel de por ejemplo, de los huesos incluso. Sí, la famosa cascada RAS que muchos hablan, pero al final no... Que luego también tampoco es para todo... El telmisartán tampoco es para todo el mundo. Claro. Eso luego ahora también todo el mundo con telmisartán. No, frenad. O sea, tampoco es eso. Sí, para no entrar en temas muy complejos, y me viene al pelo el tema del estradiol, y es que, por ejemplo, dejamos un poco en paz el padre de Víctor. Vamos a mi madre. Cuando llegamos a la edad adulta, las mujeres pues pierden la menstruación, empiezan problemas óseos, problemas incluso cardíacos, vale, también del perfil lipídico, y se habla mucho en otros países, aquí menos, de la terapia de reemplazo de estrógenos. Yo también la hago, ¿Sí? También Perfecto. llevo mujeres pues, con... Por ejemplo, para mi madre es un tema que, por ejemplo, a nivel de estatinas y eso se habla mucho, y si se las pauta el médico las normalizaría mucho, pero, por ejemplo, si un médico le habla a mi madre de terapia de reemplazo de estrógenos, probablemente lo tilde como de loco, pero ¿qué me dice este? ¿Hasta qué punto esto puede ser beneficioso para mi madre, por ejemplo? A ver, los ginecólogos, la principal indicación que tiene no es a nivel estético, sino es a nivel de control de los síntomas, de los sofocos fundamentalmente. Porque al disminuir el estradiol, a nivel central se produce una desregulación a nivel hipotalámico del control de la temperatura y por eso tienen esos sofocos o tienen una bajada también de la libido, a nivel de la esfera sexual, a nivel estado anímico también pueden estar peor, pueden tener un peor cansancio, pero es que se ha visto que la salud también empeora. De hecho, el riesgo cardiovascular de las mujeres se equipara al de los hombres a partir de la menopausia por esa caída del estradiol. Porque el estradiol lo que hace es conservar, por ejemplo, entre otras cosas, tu colesterol HDL. A nivel del hueso, la mujer tiene más riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Porque el estradiol inhibe el osteoclasto. El osteoclasto es una célula que lo que hace es sacar calcio del hueso.
Así como la testosterona lo que hace es estimular el depósito, el osteoblasto, la síntesis de hueso, por así decirlo, el estradiol lo que hace es conservar. Entonces, claro, la mujer tiene menos testosterona, pesa menos estrés mecánico sobre ese hueso para que crezca. De hecho, la gente obesa tiene menos osteoporosis, lo que tiene es artrosis. Y aparte, el estradiol, claro, al caer lo que pasa es que se desmineraliza ese hueso, aparte del resto de aumento de riesgo cardiovascular que tiene la mujer a partir de la menopausia. Pero es que antes de prescribir hay que ver, igual que en el hombre, los factores de riesgo de esa prescripción. Es decir, tu madre tiene antecedentes de trombosis, tu madre tiene antecedentes de cáncer de mama, de endometrio, de ovario o de algún cáncer de hecho, te lo pregunto hormonodependiente. precisamente por eso, porque mi madre a nivel de salud, aparte le miro yo las analíticas, está muy bien y es un tema que obviamente no trato con ella porque parte de un desconocimiento absoluto, pero sí que precisamente no lo trato por eso, porque hay un desconocimiento absoluto. Sí, y hay mucho miedo. Claro, y por ejemplo cuando mi madre, lo típico, ¿no? Que le dice el médico, pues obviamente vas a perder calcio en los huesos, lo típico, por alteración esa de osteoclastos, osteoblastos, ¿qué le suele dar? Pues toma vitamina D con magnesio. Yo digo, joder, cuando eso obviamente da dinero, porque son las farmacéuticas, pero es que la terapia de reemplazo de estrógenos también daría dinero y no sé por qué está tan mal visto, no se habla de ello. A ver, por los efectos adversos que tiene y por los controles que hay que hacer. Porque, por ejemplo, yo cuando pongo una terapia de reemplazo hormonal en una mujer, yo tengo que hacerle unos seguimientos mínimo cada 4 o 6 meses. ¿Por qué? Porque yo quiero ver, por ejemplo, unos metabolitos en la orina. La relación de 2-hidroxiestrona con respecto a 16-hidroxiestrona. Si la relación 2-16 es menor de 2, es decir, hay más 16 que 2, el 16-hidroxiestrona es el que se relaciona más con el desarrollo de cáncer, mientras que el 2-hidroxiestrona es el estrógeno bueno, por así decirlo. Es como que hay ciertos metabolitos del estradiol que son buenos, son beneficiosos, y hay otros que son malos. En el hombre sería pues, más riesgo de crecimiento de la próstata, o en algunos estudios se ha intentado relacionar con el cáncer de próstata. Entonces, si esta relación 2-16 es menor de 2, hay que retirar esta terapia de reemplazo porque los riesgos superan los beneficios. Si esta relación es mayor de 2, es decir, hay más 2-hidroxiestrona, hay un buen balance de esos estrógenos, entonces se puede controlar. Es decir, claro, evidentemente tú como médico asumes más riesgos que esos trazadores son caros, porque yo, por ejemplo, sí que me miro la PSA, porque yo estoy con TRT. Una mujer, para mirar eso sería más caro, menos caro, sería aconsejable incluso tener un seguro privado. Claro, evidentemente si haces uso de todo esto, o la gente que hace uso de esteroides o que quiere hacerse controles analíticos rutinarios, pues simplemente por control de su salud, los seguros están muy bien para eso, porque a nivel económico una analítica completa hormonal te puede salir por 500, 600 o 700 euros. Vale, te lo iba a preguntar. Entonces, ¿compensa tener un seguro? Sí, yo creo que... En caso de su madre, por ejemplo, que no sería si fuera a hacer ese perfil, tipo de tratamiento... Claro, una analítica cada 6 meses. Cada 6 meses yo creo que por la sanidad, sí pública no sería recomendable. A ver, te lo puede hacer tu médico de cabecera, luego ya depende de que tu médico de cabecera quiera hacértelo o no. Porque también tu médico de cabecera puede entender que eso es un capricho tuyo que has decidido hacer en la privada. ¿Has decidido vivir mejor? Sí, pero bueno, al final es como, por ejemplo, el que se opera en la privada, ¿no? Por claro, cataratas. No hay criterios. No hay Claro, criterios eso, a ver, actualmente hay médicos, en España, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no pongo ningún problema hacer ningún tipo de analíticas a nadie, pero a lo mejor hay otros médicos que te ponen más limitaciones, pero eso ya es como todo. Es como, por ejemplo, tú te operas de los ojos y vienes a la Seguridad Social a la prescripción de las gotas que te han hecho en la clínica tal, y a lo mejor hay médicos que dicen, bueno, pues te pagas tú las gotas porque has decidido tú operarte en vez de esperarte a operarte en la pública, o porque te has operado por algo estético, por ejemplo. Vale, Andreu, mira, te voy a lanzar aquí una bomba, un melón, que además sé que eres un tío honesto, que eres muy sincero. La pregunta es muy clara. ¿Te debes fiar de la opinión de tu médico? A ver, esto es como todo, hay médicos buenos y médicos malos. Es decir, pedir una segunda opinión es inteligente. No está, o sea, si tú tienes dudas y no confías en tu médico, yo creo que es algo que debes de hacer. Es decir, es como si yo llevo mi coche al taller y yo no confío en lo que me está diciendo el mecánico, o a mí me suena raro, aunque mis conocimientos de mecánica sean nulos, creo que estoy en todo mi derecho de pedir una segunda opinión. A mí, si tú no confías en mí, vete a otro profesional o pídele una opinión a otro profesional, porque al final yo como médico tampoco tengo la verdad absoluta. Es decir, yo me habré equivocado y me equivocaré muchas veces en mi labor como médico. Al final, o sea, por ser médico no tengo la verdad absoluta en nada, ni siquiera en la medicina. Es decir, yo me voy a equivocar porque soy una persona, no soy una máquina. Entonces, que veníamos hablando... Pero tampoco creo que tengas que desconfiar. También es que luego hay una tendencia, es que se lleva a todos los extremos. Es decir, antes, en lo que decía el médico, se iba a misa. Es decir, el médico te decía que el cielo era verde y era incuestionable. Y era incuestionable. Eso no me parece bien. O sea, creo que pero lo que tampoco me parece bien es la actitud de ciertos pacientes que vienen a la consulta ya con toda la información buscada, con ciertos sesgos, porque realmente no tienen el conocimiento para poder interpretar la información que están buscando, y te cuestionan continuamente tu labor como médico, que también a veces dices, hombre, si has venido a mí, déjame que haga yo mi labor como médico. Me puedes preguntar las veces que quieras, me puedes cuestionar.
pero hay ciertas actitudes que también molestan, porque si yo a ti te contrato como entrenador o como nutricionista y cada 2 por 3 te estoy cuestionando la dieta que me estás haciendo, te estoy cuestionando el entrenamiento, te estoy diciendo que esto mejor hacerlo así, esto, al final me dirías, mira, Andreu, pues llévate tú. O sea, si sabes más que yo, llévate tú. Claro, pero la percepción del nivel, que yo creo que va un poco por ahí la pregunta que te quería hacer, porque, bueno, te vas a mojar tú, no venimos a mojar nosotros, pero claro, si a mí me preguntas por mi gremio, yo tengo una opinión formada de cuál es la probabilidad, quizás, bajo mis sesgos y demás, de que te encuentres un profesional adecuado bajo mi criterio, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de media puedes ir confiado a... O sea, tú puedes ir a tu médico de familia confiado de que vas a recibir un buen servicio? A ver, habrá médicos que sean malos. Claro, es que nosotros veníamos hablando en el coche y aparte fue una conversación que prácticamente se dilató todo el camino, que es que cada vez la gente busca más, por ejemplo, cosas como diabetes, depresión, dolor de cabeza, se buscan, son de las cosas más buscadas en Google y eso también denota que hay una pérdida de confianza en el sector. Y a mí, o sea, a nosotros es algo que nos dice en plan, esta pérdida de confianza, ¿por qué se da? A ver, yo creo que lo que hay es que la gente está muy quemada con las listas de espera y con la gestión real, más que con el profesional. Están quemados porque se hace una mala gestión de los recursos, pero el que lo paga es el profesional y se está generando cierta desconfianza. Aparte, también como vivimos en la era de la información, todo el mundo sabe de todo. Entonces, a mí me llegan también a consulta con ciertas ideas preestablecidas que luego digo, es que no tienen ningún sentido lo que me estás diciendo. O me estás cuestionando cosas que realmente si tuvieras idea de esto, no me estarías cuestionando. Porque me lo estás diciendo desde la más auténtica ignorancia. Y muchas veces, cuanto más ignorante es uno, más se cree que sabe. De hecho, os habrá pasado a vosotros que cuanto más estudias de algo, más te das cuenta que menos sabes. Yo, de verdad, que cada vez tengo más sensación de que sé menos, que cada vez sé menos y me cuestiono muchas más cosas cada vez que me voy formando más. Entonces yo creo que hay muchas veces que la ignorancia es muy atrevida. Te entendemos muy bien. Creo que eso pasa bastante, pero que la información está bien. Es decir, a mí me parece bien que la gente se informe, pero también tienes que saber interpretar esos datos. Y luego también hay una percepción de que el médico por lo privado es mejor, cuando la gran mayoría de los médicos de lo privado están trabajando en lo público. Es decir, yo casi todos los médicos que conozco que tienen asistencia privada tienen asistencia pública también. O sea, mi padre, por ejemplo, trabaja en la privada y tiene pública. Yo trabajo en la privada y trabajo en la pública. Un montón de compañeros míos tienen privada y trabajan en la pública. Es decir, es que yo no soy diferente. Yo no me pongo la bata en lo público y lo hago mal, adrede, no te esfuerzas más. Y luego me voy a lo privado y me esfuerzo más. Yo me esfuerzo igual. El problema es que a nivel público yo tengo ciertas limitaciones. Es decir, yo pues quizás no tengo los recursos de hacer una dieta adecuada, porque las dietas que están preestablecidas son una ruina, o de dar pautas de ejercicio, o no tengo el tiempo, porque si yo tengo 40 pacientes citados una mañana y tengo 5 o 7 minutos por paciente, no tengo tiempo. Otra cosa es que por ejemplo, que has mencionado, perdona que te corte, del tema de las dietas. Mira, esta no estaba planteada en las preguntas, pero no puedo evitarlo. ¿Por qué cojones pasa eso? Yo no o sea, ¿por qué cojones mandan galletas y zumos? Sinceramente no lo entiendo. De hecho, a mí cuando me piden una dieta les digo, yo no te voy a dar esta dieta. A mí me da vergüenza. Sobre todo yo no les imprimo la dieta. Lo de la gente ingresada, yo es que flipo. No, yo alguna vez cuando tengo que visitar a un digo. familiar digo, ¿pero qué es esta mierda? O sea, igual que jamón de york, sí. pues eso, zumos, igual bollos. Que te digo una cosa, te digo la otra. Yo no les imprimo la dieta, les digo que no. Que por mi parte me parece vergonzoso darle ese tipo de dieta, porque no es algo que yo recomendaría a nadie. Pero yo no se lo voy a dar. Quiero decir, como dentro de... Bueno, claro, no estás en... También el perfil del paciente, no estás en hospitalización. Es diferente. No pero he estado. Entonces conozco, claro, yo he hecho... Claro, yo como médico de familia he rotado dentro en el hospital. ¿Quién elige, perdón, esas pautas? Quiero decir, para la gente que está eso sí que no, ingresada. A ver, hay una especie de menús, ¿no?, establecidos según patologías, pues el que es diabético, dieta para diabéticos, el que tiene zumos igual y galletas y tal. Es súper llamativo. Eso sí que es algo que pero debe aberrante, ser, o sea, quiero decir que no es que digo, es que por no sé, lo tengo de frente. Yo de pequeño decía, no me parece una dieta saludable y no tenía ningún conocimiento, entonces me llama mucho la atención. ¿Habláis de esto dentro? Sí, entre se critica médicos? mucho, pero no sé por qué aún no se ha cambiado, la verdad. Pero también te digo una cosa, también el perfil de paciente es diferente. Es decir, la gran mayoría de los pacientes que vienen a mi consulta de seguridad social, yo les planteo de cambiar hábitos y me dicen, mira, a mí dame la pastilla y no me cuentes rollos. O sea, a mí, sin embargo, a nivel privado, la gente tiene más predisposición de cambio. ¿Por qué? Porque le estás tocando el bolsillo. Porque muchas veces tenemos la concepción, como españoles, de que lo gratis, de que la sanidad pública es gratis. Realmente no es gratis, porque hay detrás unos impuestos que tú estás pagando, o bien tú o bien tus padres. El dinero es un compromiso. Claro, el dinero es un compromiso. Es decir, porque también lo que hay es un mucho mal uso. Es que la gente también se queja mucho
mucho, pero hace mucho mal uso. Es decir, yo en mi consulta de atención primaria todos los días tengo por lo menos entre 5 y 10 personas que no acuden a la visita o que no cogen el teléfono. Y entonces son huecos que se podrían ocupar por otras personas. ¿Por qué? Porque no vale dinero. O que vienen de forma recurrente simplemente porque les duele un poco la garganta. O porque han vomitado una vez y te vienen al momento. Es decir, o que no llevan hábitos de prevención que conocen. Y ese mismo tipo de gente, porque yo hago también guardias, cuando por ejemplo hay un partido de fútbol, en ese tramo horario no vienen y vienen luego. O cuando llueve no vienen. Entonces te das cuenta de que realmente se hace mucho mal uso. La otra cara de la moneda tampoco se expresa, es decir, que también el paciente tiene muchos derechos, pero también tiene que tener responsabilidades. Y si se le tocara el bolsillo a las personas, como se hace en otros países, que se hace un copago a nivel sanitario, a nivel de urgencias, y luego si es algo urgente, de verdad se te devuelve, porque a mí me han llegado a venir a las 4 de la mañana porque no pueden dormir, o porque no se pueden quedar embarazadas. O que pagaran a lo mejor justo cuando fallan. O sea, es decir, si había un partido de fútbol y fallas, ahí pagas, ¿no? Si asistes a la consulta no se te cobra, pero si haces el capullo… O que te vienen a la consulta luego más tarde y te dicen, no, es que me acabo de levantar. Y dices, tío, es que tienes un morro bastante grande. Sí, que se pusieran faltas en ese sentido. Claro, entonces, el problema también es que de eso, por ejemplo, no se habla. Es decir, que el sistema tiene muchos aspectos a mejorar. A nivel asistencial, en cuanto a listas de espera, en cuanto a protocolos, todo se puede mejorar, evidentemente, y hay mucha espera para ciertas patologías o hay falta de médicos en muchas especialidades, pero es que también hay un mucho mal uso de los recursos. Entonces, claro, la gente te llama con 20 años para que vayas a su casa a pincharle en vez de venir, cuando no está justificado que vayas, o piden ambulancias para ir al hospital cuando realmente luego te los encuentras por ahí comprando en el mercado, te piden eso dilata los tiempos. Claro, es que el problema es que tampoco se habla de eso. Entonces, claro, yo viéndolo desde dentro, yo soy muy crítico con todo, pero también soy crítico con el mal uso que se le hace. Y yo creo que mucha gente, si estuviera un día o estuviera una semana conmigo en mi consulta o viniera a una urgencia, se daría cuenta de la cantidad de asistencias que no se tendrían que haber hecho y que podrían hacer que la asistencia fuera mejor. Porque si tú a mí en un tramo horario me pones 40 pacientes, voy a atender peor que si me pones 20, porque con los 20 voy a tener más tiempo para pensar más, para explorarte más, para irme… Porque al final tú tienes un horario y tú cobras de 8 a 3 y es cuando acabas y ese es el tramo que tú tienes. Y también tienes derecho a tu descanso como cualquier trabajador para tener tu almuerzo y tener… Entonces, creo que las condiciones muchas veces a lo que estamos expuestos los médicos, por la forma en la que el sistema está planteado, nos hace que a lo mejor la labor que ejerzamos no sea todo lo buena que podría ser, pero no porque tú seas mal profesional, sino porque también a ti tampoco te dejan unos tiempos o no tienes unos recursos adecuados para ello. Quieto parado. Si has llegado hasta aquí, entenderás la importancia de estar bien formado y de estar bien informado. Para ello, desde el equipo de Fit Generation hemos preparado una serie de formaciones donde puedes aprender sobre nutrición, aprender sobre entrenamiento y obtener un título oficial de forma 100% online y desde la comodidad de tu hogar. Tienes toda la descripción y ahora sí, continuamos con el podcast. Vamos a ello. Oye, tío, ¿ahora mismo te preocupa que ChatGPT llegue a sustituirte? Yo creo que ahora mismo no me va a sustituir. A mí, desde luego, no. Generaciones futuras, no lo sé, tendrían que mejorar muchas cosas. Yo creo que a ver, la inteligencia artificial es muy beneficiosa y nos puede ayudar en muchos aspectos, igual que cuando apareció Internet, ¿no? La búsqueda de información era más rápida o más accesible o mejor que irte quizás a un libro, que era con lo que se comparaba, ¿no? En aquel momento. Ahora se compara, ¿no? La inteligencia artificial con el desarrollo laboral de una persona, ¿no? Yo creo que ahora mismo no está capacitado todavía o que le falta mucho aprendizaje o mucho rodaje para poder sustituir, pero sí que nos puede ayudar en muchas cosas. De hecho, hay ciertas especialidades como que se plantean si van a seguir existiendo en el futuro, como por ejemplo la radiología, pues que se ve muchas veces que a lo mejor la interpretación que puede hacer un software, ¿no? Sobre una prueba de imagen puede ser mejor que la del ojo humano, que luego vendrán los radiólogos a matarme, pero… de melanomas en la piel, por ejemplo. También. En tema de dermatología, pero claro, luego tiene que haber un dermatólogo detrás que quite ese melanoma o que valore in situ, porque muchas veces en una foto, según cómo sea la calidad de la foto, a mí me envían muchas veces fotos amigos o conocidos, oye, esto… Y a mí hay muchas veces que digo, pues mira, vente que te explore, porque sin verlo, hay veces que se ve que es muy evidente, es muy claro, pero hay otras cosas que
el ojo clínico, la experiencia del observador es fundamental, o la exploración, el palparlo, el ver si tiene relieve o no tiene relieve, porque en una foto a lo mejor hay ciertos aspectos, si está caliente o no está caliente, hay ciertos aspectos que no se pueden valorar únicamente a través Pero de el la foto. cambio que ha habido... Bueno, perdón. No, sí, lo ves como una herramienta complementaria, es decir, porque nosotros sí que lo Yo utilizamos. ahora mismo lo veo como algo complementario, pero creo que no está todavía tan desarrollado como para que me sustituya a mí o a vosotros o a cualquiera, por el momento. Creo que por el momento. Claro, es que ¿tú crees de verdad que con el desarrollo tan bestia que ha habido en los últimos 3 años, en los próximos 10, no llegará a sustituirnos? También se pensaba que los coches iban a volar a estas alturas y... Claro, de es hecho, que mira en las algunas- películas en de algunos hace casos- años claro, es que en y algunos casos- el futuro, ¿no? que al que estamos ahora, Ah. eran todo ciudades con coches voladores, con unas gafas de realidad ultra virtual. Que bueno, eso está llegando, pero Claro, es que ha habido muchas cosas en las veces- que igual nos hemos flipado, Claro. ¿no? Pero en otras no tanto. En otras, Ya, joder. Sí, es que sí el que ha habido último año mucho ha sido una avance, locura. pero yo creo que a mí me gusta siempre ser precavido. O sea, yo creo que ni tanto ni tan calvo. Es decir, yo creo que hay que ir viendo, hay que ir andando y en ese desarrollo se irá viendo, porque también se verá que la inteligencia artificial tendrá muchos fallos con el uso. Es decir, al final, Claro. cuando algo es novedoso, ya sea un tratamiento Sí. o sea un dispositivo, como pasa con los móviles, ¿no? El nuevo iPhone ahora de repente da tales problemas porque se sobrecalienta. A priori iba a ser mejor que el iPhone anterior, pero sin embargo se ha visto que con el uso ha dado problemas. Entonces yo creo que se va a tener que rodar mucho Claro. para saber cuál es el... ¿Tú lo has probado? Para tema laboral, Razonamiento Sí, clínico. no, yo he Hablando probado de a ello. nivel de curiosidad. Por ejemplo, le preguntaba de tema de tema de efectos adversos de sustancias Ajá. y no tenía mucha idea. Pero sí, tú Bueno, le también es explicabas cierto que es y una, aprendía. va afinando, Claro, efectivamente. Sí, es eso que- estaba muy es que guay. es Porque, la movida, es la sí, pero por movida. ejemplo, a priori yo decía, esto no tiene ni idea. Claro, Entonces, claro. a mí Pero me luego hace ya desconfiar mucho eso. Lo que se está llevando mucho ahora, por ejemplo, es aprender precisamente a cómo preguntarle mejor, para Claro. que dé mejores respuestas. Y cuando nosotros nos pusimos a juguetear con ello también para enseñárselo a alumnos, sobre todo a los que formamos en fisioterapia online y demás, lo que es súper llamativo es la capacidad que tiene, que si le das buenos prompts, de darte un diagnóstico y un razonamiento clínico muy top, muy Sí. avanzado, que ya me hubiera gustado a mí al salir de la carrera, ¿sabes? O sea, que de hecho juntábamos a todos los alumnos, a todos los fisioterapeutas, de, vale, en base a estos síntomas, ¿qué creéis que puede ser la causa del Sobre dolor todo, del paciente o algo lo que sea? que le pasaba mucho a mi compañero Víctor, porque lo utiliza para razonamiento clínico y demás, para enseñárselo. Tenemos una formación en la cual enseñamos a hacer abordaje y demás. Y Víctor dice, joder, yo tengo un abordaje clínico muy desarrollado, pero a lo mejor no me acuerdo de un test. Ya. Entonces, ponerle ciertos prompts y lo que es la inteligencia le da el test y dice, hostia, era este. Y- Ya, pero ahora os voy a plantear yo una limitación que veo bastante obvia. Hay pacientes que no saben describir bien sus síntomas o que comentan síntomas que claro, tú luego exploras 100%, y no 100%. se correlacionan con lo que el paciente previamente. Porque eso me pasa mucho, por ejemplo, en urgencias. Cuando van al celador a dar sus datos, dan una pequeña explicación de qué es lo que le pasa y a mí me llega un mensajito. Tiene no sé qué. Y luego tú lo exploras Y no se ajusta y a no la se ajusta. realidad. O No, incluso claro. cuando tú le comentas un paciente a otro profesional o a mí me comentan un paciente, yo voy a explorarlo porque a lo mejor la exploración inicial de una persona es de una forma y luego yo lo vuelvo a Claro, explorar, la claro, evolución de la claro. enfermedad o de la situación aguda es diferente y ha cambiado el momento. Como paciente no está preparado. Claro, pero, entonces- pero lo curioso es como profesional. O sea, Sí. de momento está en ese nivel. Pero me ha sorprendido lo bueno que es si le das correctos prompts, ¿no? Porque si, por ejemplo, por cómo escribes, él detecta que eres un quiromasajista, te va a dar la respuesta que esperas, que tú quieres como quiromasajista. Entonces te la vas a sesgar en ese sentido. Pero si tú haces unas preguntas como muy científicas, con unos términos adecuados, va a buscar justo las bases de datos que te van a dar una respuesta más en esa línea. Entonces, por ejemplo, la actividad esa que fue una alucine, es que nosotros poníamos un caso real de un paciente que yo ya había tenido, que ya había además sido evaluado también por un médico, ya teníamos el diagnóstico claro y demás, y se iban planteando las hipótesis. Vale, en base a estos síntomas, ¿cuál sería el siguiente test o el siguiente razonamiento que haríais? Preguntábamos y acertaba. Vale, ¿y ahora qué prueba creéis que nos falta para hacer el siguiente diferencial, para diferenciar entre una artrosis de cadera y un dolor relacionado con una tendinopatía aductor? Y te daba los tests, y te daba, ¿sabes? O sea, y que iba siguiendo los pasos muy de puta madre. O sea, que daba susto. Que Sí. es como, vale, somos unos fisios que llevamos ya años formándonos en esto, y yo, por ejemplo, salí de la universidad, no tenía ese nivel No, para sí, sí, acertar. Que evidentemente. evidentemente requiere de que preguntes bien. Si no preguntas bien, no tienes ese lenguaje y ese conocimiento, no te lo va a dar. Un paciente no puede ahora mismo autodiagnosticarse. Pero lo que me ha sorprendido es que en tan poco tiempo pille tanto nivel. Entonces, no, por sí, ejemplo, sí. que como lo comentó con Alfredo también en un podcast de Fit Generation, que ahora mismo pones en un entrenamiento, le pides un Sí, entrenamiento o hacer con una RIP, dieta
Claro, claro, y te haces sorprendentemente bien. Sí, que pero todavía no ¿cuántas hace veces perfecto como un tú haces profesional. una dieta y luego lo tienes que ajustar? Por eso muchas veces el seguimiento de los pacientes es mejor, o de los clientes es mejor semanal que cada 15 días o cada mes, porque puedes hacer ajustes más. Sí, justo trabajamos nosotros Claro, así, porque por a lo ejemplo. mejor la misma dieta que te pone a ti, que me pone a mí, pesando a lo mejor tú y yo pesamos lo mismo, Claro. yo gano más grasa que tú, o al revés, claro. o a mí me da muchas molestias A digestivas la primera, y a ti no. Entonces, el primer plan, la primera dieta siempre claro, es entonces en plan, a creo ver que qué los pasa. planes preestablecidos, el problema que tiene esto es que se hace muy poca individualización y se hace mucho plan preestablecido, que está muy bien como base, a lo mejor para ayudarte, para tener una base cuando tú a lo mejor empiezas, que a lo mejor tienes un poco menos de conocimiento o tienes menos experiencia porque yo creo que tú ahora mismo abordas un caso y lo abordas con más soltura o con más bagaje que lo hacías hace un año o hace 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque has visto más pacientes, simplemente. Claro. No es porque sepas más, sino porque al final has visto más, o sea, bueno, sabes más porque has tenido más experiencia. Mejoras tu reconocimiento de patrones, sobre Claro, todo, entonces claro. yo creo que a esto de la inteligencia artificial lo que le falta es experiencia. Le falta muchos años, que se le hagan muchas preguntas, que se les pongan muchos casos. Pero el problema que le veo es poder individualizar. Creo que todo esto tiende a hacer, es como las aplicaciones y tal, que muchas veces tienden a hacer dietas más genéricas o rutinas más genéricas, que a lo mejor hay pacientes o gente que te contrata que no es adecuado. Sí, nosotros realmente lo vemos como una herramienta complementaria, pero de hecho hay gente que dice, no, es que lo hace muy bien y tal, claro, pero como complemento para un profesional yo lo veo muy bien, pero a priori no me asusta que desplace a buenos profesionales, No. porque si eres un buen profesional hay ciertas cosas de tu experiencia, como tú dices, de tu ojo clínico, de tener que palpar, de tener que tomar decisiones en base a esa información que emerge, que no veo, incluso yo al menos desde mi ignorancia actual, no veo que pueda ser posible. Llegado a este punto, porque veo que somos personas que a los tres nos interesa mucho la salud y el bienestar del paciente, me gustaría preguntarte, ¿a qué te dedicas exactamente? ¿Dónde crees que realizas más tu labor? ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué eres médico? ¿Y por qué has ido orientando tu labor hacia lo que haces actualmente? Sí. A ver, yo soy médico, lo he tenido claro desde pequeño. Yo quería ser médico y futbolista. Lo de futbolista no se No ha dio. salido. Pero se dio lo de médico. Tenía la figura de mi padre, que al final me ha influido tanto a mí como a mi hermano, que mi hermano también es más pequeño que yo, pero es médico. Evidentemente, mi madre no se dedica a la medicina, pero nos ha apoyado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo a poder conseguir estos objetivos, que parece que solo sea referente mi padre, mi madre también lo es. Pero teníamos ese referente, ¿no? Y al final yo siempre lo he tenido claro que quería dedicarme a la medicina. Lo he tenido muy claro desde pequeño y no me planteaba otra opción. O sea, así como hay gente que llegaba a bachiller y no tenía claro, yo siempre he tenido claro que quería ser médico. ¿Quieres ser médico? Eso lo tenía claro. Quería dedicarme a la salud, era algo que me llamaba mucho la atención. Recuerdo ver series tipo Hospital Central, que la hacían en Telecinco, que era muy buena, o Urgencias, donde salía, creo que era George Clooney, sino... no, George Clooney no. Esa sí que no la vi, pero... Es que no recuerdo muy... Pero que era también actores estos famosos. O luego, por ejemplo, bueno, sí, todo este tipo de... O House, todo este tipo de series, a mí me llamaban mucho la atención y me gustaban. Entonces, yo lo tenía muy claro. Lo que pasa es que yo quería combinar el aspecto público con el aspecto privado. Y yo pues soy un apasionado del culturismo, me encanta el tema del entrenamiento, me encanta el culturismo, soy un aficionado a ello en mi tiempo libre. Entonces, quería compaginarlo. Sí que me planteé, dije, ostras, si yo ahora, por ejemplo, fuera un competidor o un practicante de culturismo o de cualquier disciplina deportiva y quisiera recurrir a un médico, ¿a quién iría? Focalizándonos más en el culturismo, aparte del doctor Hernández, que es con el que trabajo yo en la clínica, bueno, en la clínica suya, yo trabajo allí. No veía, de hecho, bueno, yo te lo he preguntado antes, tú, Marcos, es quien... Claro, tú acabas vinculado al culturismo porque ves una necesidad que nadie cubre. Claro, veo una necesidad y sobre todo veo poder enfocar mi pasión al ámbito laboral y darle un rédito económico, es decir, obtener un beneficio económico haciendo algo que realmente me apasiona y me gusta. Es decir, mi labor de médico de atención primaria también me gusta y lo disfruto, pero es verdad que disfruto más en el ámbito privado porque, aparte que tengo más disponibilidad de herramientas tipo suplementación, de recomendar dieta, de recomendar entrenamiento. Bueno, yo no recomiendo el entrenamiento, pero sí que se indica que se haga entrenamiento o que se haga deporte en general. Se pueden poner ciertos fármacos y luego para el tema del culturismo pues también es un nicho que yo vi muy
muy explotable en el sentido de que no había gente que se hubiese dedicado a ello, se hubiese interesado por ello. Hablando del rédito económico, porque es un tema que se habla mucho a nivel social y yo realmente pues, tampoco sé hasta qué punto es cierto o no es cierto, o en función de qué ámbito se mueva cada médico. ¿Cuánto dinero gana un médico? Depende, o sea, todos tenemos más o menos el mismo sueldo base, pero luego ya depende, por ejemplo, si haces guardias o no haces guardias. ¿Sobre qué números estamos hablando? Es que ¿La base? depende. ¿La base? Por La ley, base quizá, es que la verdad es que no lo sé, porque luego también depende de trienios. Si te digo la verdad es que no sé de mi sueldo desglosado. ¿Tu sueldo de la sanidad pública? Es que depende del mes. Depende si hago una guardia, 2 guardias, 3 guardias. 2 guardias. Pues si te digo la verdad no lo sé. No, madre, pero si no se puede. es que no te sabría decir es que depende. Es que depende de la Una retención. horquilla. Es decir, ese castigo social, es decir, los médicos deberían cobrar más y eso, ¿lo suscribes o es, no realmente si trabajas en la privada o si aportas un valor diferencial? O sea, el sueldo base de un médico O sea, ¿vivís bien? está limitado, está bastante está limitado limitado para lo que hacemos, para la responsabilidad que asumimos. Yo creo que tendría que ser mayor, evidentemente. ¿Tú crees que tendría que ser mayor? Sí, yo creo que sí. Hombre, se piensa que normalmente es mayor de lo que es. Porque Sí. es como el estándar, ¿no? Prácticamente. Sí, se piensa que ser médico que- va- Yo, en mi mente funciona por imágenes y por números, me estoy imaginando entre 3 y 6.000 euros. ¿Voy bien o voy mal? Bueno, a ver, tanto como 6.000. Es que depende. Es que si haces trasplantes, por ejemplo, sí que te. Es que depende. Depende, Claro, es que pero depende mucho. Como médico de familia, 3.000, 4.000 euros. Puede ser, sí, depende de las guardias que hagas, pero podría ser. Pero claro, ya tienes que hacer guardias para tener ese. Sí, si no te quedarías en 3.000 o para abajo. Sí, a lo mejor un poco menos, sí, quizás. Es que también depende de trienios, de años, porque si es un médico ya de muchos años, pues a lo mejor sí que se plantan 3 y algo sin guardias. ¿Influye el tiempo Claro, los que lleves? trienios, el Claro, tiempo, sí. claro, te pagan Vale, más. vale, Ahora, vale. claro, no es que no quiera contestar, sino Es que depende muchos de las factores. guardias, depende de la retención que tú te pongas, depende de si la guardia, por ejemplo, ha sido de domingo que se paga más o de un festivo que si ha sido entre semana. Es que, claro, depende mucho, porque entre semana las guardias son de 17 horas, el domingo son 24 horas y se te paga más, o en Navidad o en Nochevieja. Es que, claro, depende. No La ambición que planteabas Sí. era que está de puta madre nosotros. Aquí Sí. no ponemos ninguna pega, todo lo contrario a que la gente sea ambiciosa a nivel económico. Pero me gustaría preguntarte si te ofrecieran, por ejemplo, el doble por dedicarte a una profesión, no sé, una profesión así. Hacer, por ejemplo, medicina estética, el doble por hacer medicina estética, por ejemplo. No lo haría. No me gusta, no me apasiona. Sería incapaz de hacerlo, no me enfocaría al 100%. O sea, yo evidentemente Aunque te ofreciera el doble de lo que estás cobrando No, porque ahora. no me gusta, es que no me gusta. O sea, de hecho, una de las cosas que me planteé, yo quería hacer algo de privada para tener un sueldo mejor. Y la medicina estética está en auge, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que ahora es un campo muy explotado, pero aún hay mercado. No me lo planteé porque no me gustó. O sea, no me gusta. Tengo compañeros que se dedican a ello, disfrutan mucho, me parece perfecto. Pero yo fui a verlo y dije, esto no es para mí. Entonces no lo haría porque me supondría trabajar sin ningún tipo de motivación. Es que yo en lo que hago me gusta y disfruto. O sea, yo disfruto preparándome los pacientes, pero no solo de culturismo, sino un hipotiroidismo o un hombre como tu padre cuando tiene hipogonadismo para tratarlo y devolverle, o si tu madre viniera con síntomas marcados de menopausia y le pudiera dar una terapia de reemplazo hormonal si lo requisiese. Yo disfruto con eso porque veo la mejora de la calidad de vida, la mejora del rendimiento deportivo, la mejora de la composición corporal, la disminución de su riesgo cardiovascular o la mejora a nivel analítico. Es decir, yo disfruto con ese tipo de cosas. Con poner botox o poner labios es igual de bueno o de lícito y de lo que sea que la práctica que yo hago, que no estoy diciendo aquí que la medicina estética sea... Sí. No, a mí me parece que fantástico. a ti no te llama y no te sientes... Pero no me llama, o sea, no me llama. Entonces Nosotros desde aquí decimos siempre que tiene que ser divertido, te tiene que gustar, porque es la única forma sobre todo de sentirte tú valorado, que de hecho mi próxima pregunta va por ahí, y de que puedas mantenerlo a largo plazo y que la gente vea que eres coherente, ¿no? De que una persona entre tu consulta y que realmente se sienta bien atendida, que el abordaje sea bueno, porque a ti te gusta claro, lo que haces. Si no disfrutas tampoco eres... Al final acabas cayendo. Al final, por mucho que tú digas te ofrecen el doble, es que al final la gente dejaría de venir porque yo lo haría sin pasión y lo haría mal, acabaría haciéndolo mal. Te levantas de cama y no te apetece mucho ir a trabajar. Claro, ya no lo haces igual. Correcto. Mira, me parece sorprendente, sobre todo porque sobre el culturismo pesa una oscura leyenda negra de que el nivel intelectual es muy bajo, de que la gente es como muy... yo considero que eso no es cierto, que realmente hay mucha riqueza intelectual en el culturismo, pero mi pregunta es, ¿un perfil tan académico como tú en el culturismo se siente valorado? Sí, muchísimo. Muy valorado, ¿verdad? Súper valorado, vamos, yo solo tengo que palabras buenas. O sea, a ver, evidentemente me he cruzado con gente que me habrá
gustado más o menos, o incluso gente que te puede decepcionar, pero en cualquier ámbito. Pero yo del culturismo solo puedo dar cosas. Puedo por hablar ejemplo, bien. un médico... O sea, la porque- aceptación que he tenido en el culturismo ha sido bestial. O sea, todo el mundo me ha cogido con los brazos abiertos. Si Joder, tuvieras que llevas- elegir- principio. Dale, di. Llevas muy poco, un año. Un año, y medio, llevo sí, un y, año. joder, eres como, en este sector eres como hiper conocido, hiper valorado, reconocido, o sea, muy Sí, bien. no, y la gente me trata con muchísimo respeto, con muchísima educación, porque hay muchas veces que también el médico pensaba que el culturista le iba a tratar mal, porque el culturista ya de base se siente como un poco amenazado. Está ese como del gato y el ratón, del que el culturista ya se siente amenazado por el médico, porque piensa con que lo la que está experiencia haciendo es que que se comentaba va Marcos. a joder el riñón por los batidos y no sé qué, ya le juzga, entonces el culturista se siente juzgado, entonces ya también tiene una actitud como de ataque, pero como yo tampoco tengo esa actitud porque yo comprendo lo que hace un culturista, lo respeto, igual que respeto cualquier tipo de patología, cualquier tipo de paciente, pues creo que se sienten cómodos en ese sentido y la verdad es que respetan un montón mi labor y eso es de agradecer. O sea, yo la verdad es que con el culturismo solo tengo que buenas palabras, todo el mundo me ha apoyado, la gente me ha ayudado mucho, me ha impulsado mucho a crecer en redes, en visibilidad, en compartir mis posts, Qué bueno. en recomendarme, en traerme gente. O sea, al Si final… tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Pero no te concreta, perdona, una rama, en plan la medicina familiar, ahora la rama que estás cogiendo con el culturismo. La que estoy cogiendo, o sea, disfruto más. ¿Disfrutas más con la parte del Sí, me culturismo? gusta más, pero porque siento que tengo menos limitación. Al final en la sanidad pública tengo más limitaciones. Al final también el paciente es menos comprometido. Ya no solo limitaciones de tiempo o de prescripción o de pruebas complementarias, sino del tema de también el compromiso del paciente. Creo que el compromiso, por lo que tú has comentado, cuando te toca en el bolsillo te comprometes más. Sí, Si claro. tú le haces una dieta a una persona y no le cobras, se la haces a un colega gratis, tu colega a lo mejor la hace o a lo mejor no. Nos ha Pero pasado. si tu colega paga 50 euros, 100, 200, lo que sea, ese colega se va a comprometer porque le estás tocando el bolsillo. Entonces, el nivel de compromiso es mayor, entonces también los resultados son mejores, el nivel de satisfacción es mayor y también pues tú te sientes más valorado y te sientes pues que estás haciendo mejor tu labor porque estás viendo unos resultados acorde a lo que tú has pautado. Me parece un mensaje muy interesante porque sobre todo desde el culturismo hacéis mucha falta porque muchas veces, muchas veces no, nos sentimos muy incomprendidos cuando vamos al médico, somos tratados como bichos raros, como que hacemos esto por capricho, que no se entiende muy bien. Entonces me parece un mensaje sobre todo de cara a otros médicos de que van a ser muy bien recibidos en nuestro sector y que hacen una labor muy importante y que son necesarios. Es que yo también he sufrido eso de estar con el batido de proteína y que me dijeran, oh, te vas a quedar sin riñones, te vas a quedar sin hígado, o que tuviera que tenerlo escondido en casa porque mis padres… Claro, claro. Entonces, como yo he vivido eso, también entiendo cómo se puede sentir y sé empatizar porque al final me siento también así. Entonces… También en parte de otros compañeros de profesión también yo me he sentido un poco como un poco bicho raro, que a mí me trata todo el mundo bien y no Sí, tengo claro. ningún problema con nadie, pero y en ese sentido soy una persona que tiene las cosas muy claras y que quiere hacer esto, quiere hacer su dieta, quiere hacer su entrenamiento y le da igual lo que opinen los demás. Pero sí que puedo entender cómo se siente el culturista, porque yo en ciertos momentos también me he sentido así de decir, es que estos me ven como un lunático, ¿no? Que creo que es un poco la sensación que me quieres transmitir tú. Mira, nosotros te haríamos 1.000.000 de preguntas. Nos gustaría pasar al siguiente bloque. De hecho, te invitamos a volver de nuevo porque me parece increíble y creo que hay 1.000.000 de temas para tratar. Y nos gustaría entrar en un último bloque en el cual te vamos a lanzar una palabra, tanto él como yo, y nos gustaría trabajar con la asociación de ideas, que lo primero que se te venga a la mente, puedes contestar una palabra, una idea, un matiz, y luego pues hablamos sobre él, rescatamos cosillas. Tipo pasapalabra, ¿no? Tipo pasapalabra. rápido, el rosco. Pero sin bote. Vale. ¿Te animas a jugar? Sí, claro. Vamos a por ello. Gimnasio. Pasión. Culturismo. Mejora del sacrificio y superación. Formación. Ciencia o estudio. Mejora también a nivel personal, enriquecimiento. Medicina. Medicina, salud. Dopaje. Algo contraproducente e ilegal a priori, porque al final es una práctica que no está permitida dentro de ese deporte. ¿Sientes alguna contradicción? Que son normales, que las sintamos todos. No, porque también abordo gente que fuma
y tiene EPOC y no por eso no le prescribo sus inhaladores. Lo vives igual. Yo lo vivo igual. O sea, no. O, por ejemplo, si viene uno que ha tenido un accidente de tráfico por tener una tasa de alcoholemia más alta de lo normal, yo cuando viene no le juzgo y le digo, ¿por qué has bebido? ¿No? Ha bebido, ha tenido un accidente, yo como médico tengo que asistirle. Fin. Hay un sector, bueno, muy creciente, que es en la parte del culturismo natural y demás. Si digamos una persona que juzgara de forma muy severa la parte de los anabolizantes y demás, y que te dijera que a lo mejor estás perpetuando ese modelo, ¿qué le dirías? Yo le diría que no. Yo, en ningún momento nadie podrá ver un vídeo mío donde yo diga ni recomiende dosis ni recomiende el uso. De hecho, siempre hablo de los aspectos negativos y de los efectos adversos que puede tener. Incluso comento casos que he tenido de un chico joven con una trombosis. Pero eso no quita que yo no pueda hacer el seguimiento de esa gente y que yo me forme en entender cómo funcionan esas sustancias en el organismo, los efectos positivos y los efectos negativos que pueden tener. Pero eso no hace que yo lo recomiende, ¿no? A mí si me preguntas, tú me dices, Andreu, oye, ahora fuera de cámaras, ¿tú me recomendarías que me ciclase? Tú o cualquier persona. O un amigo, sí. Yo le diría que no, evidentemente no. Es una dosis suprafisiológica de un fármaco. Ahora, si lo quieres hacer, yo como médico te puedo acompañar tratando los efectos adversos de ese uso. Pero igual que si me dijeras, mira, Andreu, yo fumo, vale, perfecto. También el fumar aumenta el hematocrito o aumenta el riesgo de tener un cáncer. Y yo por eso no voy a... O el comer mal también puede hacer que tú acabes siendo diabético y yo te acabe haciendo analíticas para ver tu glicada y prescribirte antidiabéticos orales o incluso insulina al final. Pero eso no hace que yo sea mal médico o que fomente la obesidad o fomente el tabaquismo. Mira, me parece muy interesante el melón que ha abierto mi socio. ¿Consideras el culturismo profesional que utiliza química como un intercambio de salud por resultados físicos? A ver. Porque tú estás para preservarla. Sí, a ver, es que yo creo que la gente es consciente. O sea, vivimos en. Actualmente sí que es verdad que hace años se tenía mucho tabú con el uso de anabólicos, se intentaba como esconder que realmente no pasaba nada. Pero es que ahora todo el mundo, tú hablas con cualquier culturista o cualquier usuario de anabólicos y sabe perfectamente los efectos adversos que tiene. O sea, creo que no descubro yo nada diciendo aquí. No, ya, lo sé. O sea, creo que la gente ya es mayorcita, ya toma sus decisiones y yo no soy un juez para hacer juicios de valor sobre la práctica de cada persona con lo que quiera hacer uso, ya sea el tabaco, sea el alcohol o sea los esteroides. O sea, yo te puedo recomendar que no lo hagas, evidentemente, porque no es sano, te puedo explicar los efectos adversos, pero yo no soy quien para juzgarte. O sea, yo en mi consulta no soy quien para dejar de tratarte o dejar de pedirte analíticas o hacerte un maltrato o hacerte sentir mal porque hagas uso de ciertas sustancias. Tú me dices que haces uso de eso o de cocaína, pues yo entenderé las alteraciones que pueda tener a nivel analítico o a nivel físico o a nivel de salud y las trataré y te ayudaré a estar lo más sano posible. Pero eso no significa que yo busque que tú continúes haciendo el uso o perpetúe el uso. Yo no me siento para nada así. Tratas igual una persona con obesidad que a una persona que fuma, que a una persona que utiliza anabolizantes. Yo te lo digo desde el mindset del atleta, porque muchas veces, claro, como estamos abordando desde la perspectiva con una persona que utiliza alcohol, obviamente tú estás para preservar la salud, pero desde el mindset del atleta, a mí se me ha vendido en su día que no, esto no pasa nada, y joder, sí pasa, claro que pasa. Y sí pasa, porque a mí me ha pasado. Y muchas veces también se intenta vender, repito, lo de no, porque si haces controles, porque si parcheas con otros fármacos, es que precisamente estás parcheando, pero es que, repito, sí pasa. Claro, lo que pasa es que el paciente o el culturista o el atleta me viene y me dice que va a hacer uso de esto sí o sí, pues yo tendré que poner ciertos parches para evitar que le aumente el hematocrito, para mejorar su función renal. Si te vienes con dudas es cuando tú intentarías disuadirle. Claro. Esa era la palabra que buscaba al principio del podcast. Le disuadiría en cualquier momento, aunque no venga con dudas, yo le intento disuadir. Pero la realidad es que no le voy a disuadir porque él tiene muy claro que es un culturista profesional o que quiere hacerse profesional o que quiere competir o que quiere tener tal cuerpo y va a hacer uso de eso independientemente de que yo esté o no, porque de hecho que yo haya aparecido en el mundo del culturismo no ha aumentado la frecuencia de uso del anabólico. Vemos un pico en cuanto te abres la cuenta en Instagram. Es decir, yo no he salido diciendo, chicos, podéis ciclaros tranquilos, que yo os voy a proteger la salud. Mi mensaje no es ese en ningún momento. Y el que lo entienda así lo está entendiendo mal. Yo en ningún momento digo, oye, ciclaros que como estoy yo, os podéis ciclar tranquilos que no os va a pasar nada. No. Yo a muchos se lo digo. O paras o te vas a morir. Porque hay ciertos casos muy extremos. Y a cualquiera le recomiendo que no continúe el uso. Otra cosa es que lo quiera hacer y yo le tenga que asistir como médico, que para eso me contrata, para que yo vigile su salud. Pero a mí no me contratan ni para vigilarle el ciclo, ni para hacerle recomendaciones del ciclo, ni para nada de eso. Entonces,
yo no perpetúo el uso de nada, ni busco que se perpetúe el uso de nada. Me parece muy buen enfoque. Sí, yo creo que el mensaje, o sea, el halo de la charla de hoy está bastante clara, que es disuadir, que era la palabra, repito, que buscaba, y luego, obviamente, hay riesgos, cada uno decide asumirlos, y luego hay figuras, como es tu caso, que los minimiza, y para eso De hecho, estáis. mira, hace nada tuve un paciente que otro médico le había dicho, nada, esas alteraciones que tienes en la analítica son normales porque estás en preparación. En preparación quiere decir, para la gente que no entienda, que está haciendo uso de sustancias. Bueno, hay preparaciones naturales, pero esta preparación en concreto no con era fármacos natural, exógenos, con farmacología. Y le dijo, nada, no te preocupes que esto que será alterado es... Y yo le dije, no te preocupes, no, o sea, para allá. O sea, si no estás para competir, o sea, no puedes competir, porque es que el riesgo que tienes ahora mismo es altísimo. Entonces, yo creo que una mala praxis es eso, decir, o que yo le dijera a alguien, no te preocupes, tú, total, estás en preparación, sigue para adelante. Es que eso no lo he dicho yo en la vida. ¿Tú te has encontrado juicios de que te hayan juzgado por ser médico en este ámbito? Quizás no directamente, pero sí que sé que se puede pensar o que la gente piensa que estoy en zonas grises, pero es que yo estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy tranquila porque yo en ningún momento le he recomendado a nadie el uso de sustancias y lo único que hago es preservar la salud como preservaría lo que he comentado de cualquier otro tipo de persona. Nosotros no pautamos ni trabajamos con gente que use esteroides, pero nos ha llegado gente que los tenía y, por ejemplo, por una lesión, para que les tratáramos una lesión, evidentemente no vamos a decir, no, si consumes esteroides no te trato. Claro, o no te hago una dieta o no te hago una rutina. No o sea, otra cosa es que yo te diga, tómatelos o te recomiende tomártelos. Ahí lo estoy haciendo mal. Pero si tú te lo estás tomando… Somos muy incoherentes, sí que es verdad como sociedad, ¿no? Que no se trata lo mismo ni la obesidad que el tabaquismo, que eso ya es un melón importante, ¿no? Que no le tratas igual a la persona que dices tienes que bajar de peso que a la persona que dices tienes que dejar de fumar. Hay más estigmas en un sitio que en otro y aquí supongo que lo mismo. Entonces, vamos, yo creo que tu propuesta es muy coherente. Chicos, lo dicho, estás invitadísimo a volver otro día. Cuando queráis, yo encantado. Te abriríamos 50.000 melones porque nos parece súper interesante y creo que hay mucho que aportar en este sentido. Pero seguimos. Mira, te voy a sacar de la lista a la gente que tú asesoras, ¿vale? Para que no haya sesgos, un físico que te motive, que admires o que veas extremadamente bonito en el culturismo. ¿Que vea extremadamente bonito en el culturismo actual o en el culturismo...? Indiferente. Algo que tú tengas en tu mente dibujado, que te haya motivado a entrenar, a hacer una serie. A ver, en su momento, Paco Bautista fue la persona que me... ¿Ah, sí? Cuando empecé yo a ver el murmullo de Paco, que de hecho ahora todo el mundo es instagramer y todo el mundo es influencer, pero Paco ya hacía vídeos hace muchísimo tiempo, el murmullo de Paco con su amigo chino. Lomo plateado, sí. Bueno, el chino, dices, sí, es verdad. Bueno, chino-japonés. O sea, no quiero ¿sigues desde hace mucho tiempo? Sí, a mí el culturismo me ha gustado hace mucho tiempo. Cuando estaba Chacón, con la escuela de los Porrúo, a mí me gustaba mucho. Estoy recordando con mucha nostalgia de toda esa época. Y a mí, por ejemplo, esos físicos masivos, grandes, enormes, me gustaban y me llamaban mucho la atención. Luego apareció la figura de Ronnie Coleman, que también estaba en esa época. A mí, por ejemplo, para mucha gente le inspira Cid. Para mí Cid no me parece un modelo porque aparte Cid tampoco me parece que diera una imagen buena al culturismo ni que transmitiera a la gente, porque eso de, sí, yo me entreno, me ciclo, bueno, no decía que se ciclaba, pero bueno, era evidente. Y aparte me voy de fiesta. Yo creo que el culturismo va un poco apartado del tema de la fiesta, del tema de la noche, del tema del postureo. Yo no me gusta ese culturismo de postureo, o el hermano de Cid, que ahora ha continuado, Jeff Say, toda esta gente a mí, por ejemplo, no me inspiran. Me inspira más un culturista que es culturista 24/7, es decir, que tiene unos hábitos adecuados de descanso, de entrenamiento, de dieta, y luego que haga uso de química o no. Pero a mí, por ejemplo, Paco Bautista fue de los primeros que... Luego, evidentemente, pues, joder, Roberto Castellanos, Raúl Carrasco, Fran Osés, Estepa, Fede, Ángel Calderón... ¿Y promesa española actual? Que veas tú así. Promesa española qué melón actual. A mí los que más me gustan... Una. Evidentemente... Por ejemplo, Tabet tiene un físico súper estético, súper bonito, súper... Pero una que a mí el que con más, proyección que los digas, que más me gustan... vas a llegar a lo más grande. A ver, a mí los que más me gustan son... no te puedes quedar con uno, ¿eh? Son Joan y Josema, pero porque... Claro, pero es que me gustan los dos porque es el culturismo que a mí me llamó al principio, el culturismo masivo, el culturismo claro, pero si te tienes que quedar con uno... Si me tengo que quedar con uno... No te queremos comprometer. Es que, ¿sabes qué? No. Tendría que conocerlos en persona a los dos para poder decirte, para ver qué me transmiten. Físico. Es que me costaría quedarme con uno, ¿eh? De verlos en tarima y decir, buah, este me inspira, este físico. Si tuvieras que votar tú el ganador. Obviamente las personalidades son diferentes quizás elegiría el físico de Joan
porque el enfoque que le da al culturismo quizás es un poco más parecido al que le daba Paco Bautista, de entrenamientos muy largos, de hacer dobles sesiones. Pero por su lifestyle y por cómo lo vive él, más que por el físico. Sí, pero el físico también me parece un físico muy llamativo. Que quizás a lo mejor en cuanto a estético pueden gustar a la gente más, por ejemplo, el cuerpo de Tabet o de Mauro, que también me parece, o de Kim Ángel, o que a lo mejor… Pero todo lo que estamos mencionando son físicos increíbles. Sí, no, claro. O por ejemplo Calderón. Calderón me parece una auténtica barbaridad. O sea, o Llopis, Pablo Llopis y Calderón ahora mismo creo que son los referentes a nivel de 212 Calderón y a nivel de culturismo, el físico predominante ahora mismo del culturismo español, porque se habla mucho de Josema y de Joan, pero creo que Llopis ahora mismo es el referente a nivel del panorama. Y me parece un físico estético. Bueno, el de Llopis también me parece… Quizás tenemos un nivel quizás a lo mejor me quedaría con Llopis y no lo había pensado por el nivel de estética que tiene, a pesar de lo masivo que es. Es que qué bonito que en España tengamos estas dicotomías de decir en plan, es que no sé cuál me gusta más, que tenemos mucho nivel. Y nos vamos mucho fuera, que si Derek, que si Chopin, que si… A ver, que sí, evidentemente Derek y Chopin son unos físicos masivos, pero es que tenemos a Calderón aquí en España, en Valencia, y si Calderón fuera estadounidense, se le daría un bombo brutal y todo el mundo Calderón. Y creo que tendría que estar mucho más valorado, por ejemplo, el físico de Calderón, o lo que ha conseguido Calderón de quedar segundo en el Mister Olympia y que ojalá este año gane el Mister Olympia. Es que yo creo que aquí no lo hacen bien porque lo que da ese efecto halo es la ¿me ayudas? Inaccesibilidad. Acceso difícil. Es como cuando vemos un americano nunca voy a poder coincidir con él, nunca. Y claro, aquí es gente que es súper accesible, que hay un evento stand, es gente súper cercana, tienen súper humildes, hacen entrenamientos juntos. Y creo que eso realmente es como que fragmenta ese efecto de es inaccesible, cuando realmente lo bueno es que tanto talento físico esté tan accesible y no se valora. Creo que también, por ejemplo, pasa un poco al contrario con el fútbol. Quizás, por ejemplo, en España se valora más al futbolista que se le valora en Estados Unidos. Por eso, cuando el futbolista se retira, se va a la MLS, porque allí son considerados figuras cuando ha bajado su rendimiento deportivo, que aquí en España no jugaría, y allí cobran una millonada. Simplemente porque aquí llevamos más tiempo y es más frecuente la práctica. Entonces, cuanto más frecuente es la práctica de un deporte, más fácil es que te salga gente buena. Entonces, en el culturismo, evidentemente en España, como se está practicando cada vez más hay gente buena y que está yendo al Mister Olympia, y cada vez habrá más gente potente en el culturismo conforme vaya extendiéndose más y se practique más. Incluso, al final es un tema de práctica también, que por ejemplo entrevistas a Kiwi que ganó el Mundial, que a nivel de culturismo natural en España también lo está petando bastante. ¿Consumes algo? O sea, que los ves, sigues algún físico de culturismo natural? Sí que consumo, pero sé menos de culturismo natural porque… No sé, al final tus pacientes también, lógicamente, claro, no te vienen son más del otro natural. Culturismo, y aunque también tengo culturistas naturales, y es como que me llama más la atención. ¿Te llegan culturismos naturales? Sí, claro, que quieren controles analíticos, controles de salud o de asesoramiento de suplementación también, sí, evidentemente. Pero es que yo creo que me llama más la atención el físico masivo del otro culturismo, o del culturismo que usa sustancias. Vamos por las dos últimas. Pero no recomiendo el uso de sustancias, que quede claro. Que parece yo aquí que… Lo sabemos. Una cosa son los gustos personales y otra cosa son las recomendaciones. Sí, ha sido un momento fan. Sí, totalmente. Fanboy. Un lugar para relajarte. Un lugar para relajarte. Aunque se ha roto totalmente el halo de misterio porque hemos estado aquí como momento fan. Un lugar donde tú digas, aquí tengo paz y tranquilidad. A ver, es que en el gimnasio es donde yo realmente encuentro mi momento del día de olvidarme de todo, de entrenar, de desgastarme y de sentirme bien. Quizás también pues con mi familia o en la playa también, quizás viajando, pero en el gimnasio es donde suelo acudir yo. Por eso también me gusta tanto el culturismo, porque es el momento del día donde yo disfruto, donde yo entreno, intento dar el máximo de mí y me vado es un rato donde me vado te pones tu música, tus cascos. Quizás donde encuentras ese niño de aquí me divierto, aquí estoy. Sí, antes me pasaba jugando al fútbol, ahora me pasa pues entrenando. ¿Y un objetivo? ¿Un objetivo? ¿En qué sentido? ¿Cómo te ves aquí a 3 años, por ejemplo? O sea, me gustaría seguir… O sea, mi objetivo, por ejemplo, de este año, que ya lo comenté en otra entrevista que me hicieron, es el tema de abordar más público, que no se me vea solo como un médico de culturismo, a pesar de que me apasiona y me encanta y quiero seguir creciendo y me gustaría, no sé si lo soy o no, pero me gustaría ser el referente nacional
del tema de médico de culturismo, pero me gustaría también que se me asociase a el abordaje de cualquier tipo de patología, no solo de culturismo, porque estoy capacitado para ello, porque lo hago diariamente con todo tipo de patología. Entonces me gustaría crecer un poco más y abordar más tipo de paciente, que no simplemente, que ya lo hago, pero me gustaría llegar a más gente. De hecho, los últimos vídeos que hago con mi marca de suplementación, que es Más Músculo, que hacemos vídeos, es hablando ya no de sustancias ni de efectos adversos ni de protección renal, sino de vitamina D, de omega 3, de ciertas cosas que pueden interesar o de efectos como el dutasteride y el finasteride sobre la salud, o de los antiinflamatorios, o de la menopausia, sino llegar a un público más amplio. Quizás ese sería mi objetivo a nivel de... Nosotros, por todo el conocimiento que creemos que puedes aportar y también por tu forma de ser, que de hecho por eso hemos contactado contigo, ojalá eso sea así y de verdad, de corazón, te invitamos a volver pronto, porque hay muchos temas como caída de cabello, hay muchas cosas que hemos dejado fuera. Porque Nos ha quedado, sí. Nos ha quedado cosas. Eres una persona muy, muy interesante a ese nivel y de verdad. Me alegro mucho. Espero que a la gente le haya gustado, que sigan el podcast con interés, que dejen en comentarios o que comenten un poco si tienen algún tipo de duda o algo que les gustaría que comentásemos. Yo encantadísimo de volver cuando me invitéis. Yo aquí os abro, os dejo la mano tendida para volver, así que nada, yo espero vuestra llamada para... Pues un placer enorme. Venir. Chicos, esperemos que lo hayáis disfrutado muchísimo. Para nosotros es un placer. Seguiremos con podcast sobre emprendimiento, salud, deporte. Por nuestra parte, cualquier dudilla en comentarios, os leemos y nos vemos en futuros podcasts. Un abrazo muy fuerte.